minutos del día 31 de enero de 2019, se abre la reunión de las Comisiones Unidas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Anticorrupción y Fiscalización. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria pasar lista de asistencia. Es que tenemos que instalar. No tenemos que instalar. No, se incorpora la comisión de fiscalización. Se integra nada más a los trabajos de la comisión, pero la instalación prevalece. No, pero es que voy a nombrar una mesa directiva en dado caso, ¿no? No, diputado, ya está ¿Podemos poner instalada a la comisión. condición? ¿Lo podemos poner a condición? Está instalada, se adhiere la comisión de fiscalización, es las Comisiones Unidas para discutir la iniciativa de ley de fiscalización. Ya está instalada. Se puede discutir. Ya está instalada. No se adhiere. Yo pedí que se sumara a la comisión de fiscalización y que se tome en cuenta. Y no tan, o sea, aquí sobran. Se suma, no hay nueva instalación porque ya las Comisiones Unidas fueron conformadas. Hubo un turno a Comisiones Unidas así desde la legislatura No discutamos de eso. pasada. Está bien. Perfecto. No es así, pero Porque en un momento dado estamos privando a los nuevos miembros de ser parte de la mesa directiva. integrar, que tomen decisión respecto a la mesa directiva. Correcto. Sí, miren, si me permite, Presidenta, nada más para que quede constancia dentro, creo que en aras de que las cosas funcionen y caminen bien, que salgan la mejor forma correcta. No somos invitados, somos diputados, somos una comisión, creo que de las más importantes en el tema. Entonces yo sí les pediría de favor que instaláramos la comisión nuevamente, y que procediéramos a nombrar la mesa directiva. Porque pienso que con esa actitud de rechazo no avanzaríamos. Y yo de favor les pido que se instale la comisión y que se nombre, porque es una comisión nueva, pues, formalmente. Entonces que se integre y que se nombre la mesa directiva. Yo lo digo en aras de que esto funcione, de no entrar en una posición tan cerrada, porque finalmente lo que está es el interés de la transparencia y la rendición de cuentas y que las cosas se hagan de mejor y más correcto. Pues sería mi participación, presidente. Nos sumamos a esa participación. Siempre se ha hecho de esta misma manera. Cuando una comisión desea incorporarse a otra comisión instalada, no se vuelve a nombrar mesa directiva. Únicamente se incorporan las y los diputados de dicha comisión a la comisión que ya estaba instalada con la Mire, con todo respeto, o sea, es que tampoco vamos a decir porque así se hacía antes, o porque así lo hacíamos. Yo creo que necesitamos generar nuevas formas de participación, nuevas formas de hacer las cosas. Y no, yo no le veo ninguna dificultad. Ninguna dificultad. Comisiones Unidas, hay que integrar a la nueva. No se trata ni de actitudes ni de cualquier otra cosa. Es proceso legislativo. Ya hay un turno a Comisiones Unidas, se incorpora a la Comisión de Fiscalización, ya hay una mesa directiva, ya hay trabajos previos. Discutiremos y analizaremos lo que tengamos que discutir y analizar. Bueno, es la petición, yo no sé, para que quede central la petición. El 18 de enero se turnó la incorporación. Hay una nueva comisión, se puede integrar nuevamente con los votos de los diputados, se puede integrar la mesa directiva, no son autónomos. La mesa directiva fue nombrada por los miembros de las Comisiones Unidas, ahorita la podemos desconocer o nombrar una nueva si así lo decidimos. No sé por qué nuevamente la cerración del mes de diciembre de no poner en consideración una propuesta del diputado Colunga. Bueno, yo solicitaría que se someta a la votación. No pueden negarnos el derecho a votar, una consideración. Bueno, yo creo que sí, es una inconveniencia señalar que esto no sería necesariamente una petición de favor, sino un problema de decisión es correcto. Si vamos a funcionar como Comisiones Unidas, no hay nombre de ninguna comisión,
Exactamente. Si no es así, yo pondré en duda la validación, va a votar, usted va a decir lo que ustedes quieren, lo que dicen que antes, Que no es necesario porque ya sí hicieron trabajo. yo diría que se declare ¿Consideración la propuesta? La propuesta del diputado ¿Cuál sería? Instalemos la mesa. Solicitó a la diputada secretaria por consideración. La propuesta es que se instale la mesa y que se mueva la nueva mesa directiva de las comisiones unidas. No, se lo sometan a votación y yo sí quiero hacer una propuesta a la mesa. Bueno, pues por orden de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones unidas, quienes estén a favor con respecto a la propuesta del diputado Colunga, que levanten la mano en señal de aprobación. Quienes estén en contra y quienes se abstengan. Informo a la presidenta diputada Blanca, se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones con respecto a la propuesta del diputado Colunga. Perfecto. Creo que no es necesario. Una propuesta que sería. Bueno, aquí la propuesta sería que continuáramos con la presidencia de la diputada Blanca Gámez y la secretaría la diputada Ana Estrada, que me toca pedir por la diputada, para continuar con los trabajos de esta mesa. Es una segunda propuesta, una presidencia por el diputado Colunga y la secretaría por la diputada Manicera. No, tiene que estar integrado únicamente por presidencias de comisión, la mesa directiva. Secretaría la diputada Blanca Gámez. Pues hay dos propuestas. Así es. Sí. Se le pide a la secretaria someter a consideración la propuesta hecha por la diputada Carmen Rocío González, posteriormente la propuesta hecha por el diputado Omar Vázquez. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputadas y diputados de Comisiones Unidas, quienes estén a favor de la propuesta hecha por la diputada Carmen Rocío, levanten la mano en sentido afirmativo. ¿Estén a favor? Quienes estén en contra. Y quienes se abstengan. Manifiesto mi voto en contra. Y ahora pregunto, diputadas y diputados, ¿El resultado de la votación? perdón, sí. Con respecto de la propuesta hecha por la diputada Carmen Rocío, hay 7 votos a favor y 4 en contra. Y 0 abstenciones. ¿Cuántos en contra, no? 4. A ver, otra vez, vótelo. A favor por la propuesta que presentó. ¿Quiénes están a favor? Sí. 5 a favor. ¿Quiénes estén en contra? Sí. Ya tenemos mesa directiva actual, entonces voto de calidad, presidenta de la mesa directiva actual. Eso no vale. No se vale. Votamos entre los 3 presidentes de las comisiones. Los 3. Ay, eso, pues eso dándoselos acá por Un mecanismo, un método. una ocurrencia. Yo creo que puede ser una tercera propuesta que integre la comisión del presidente de las comisiones. En este caso que se incorpore el diputado Colunga.
anticorrupción. Son los presidentes de las 3 comisiones que hoy estamos en discusión, ¿es lo correcto? Sí, eso es muy conveniente por algún interés. Ya se votó una propuesta. Yo diría, dado que tenemos un empate, que pudiéramos avanzar. Tenemos aquí al Auditor Superior del Estado, independientemente de que haya una nueva instalación de mesa directiva, que evidentemente no tenemos una nueva instalación de mesa directiva, podemos ir avanzando en el análisis de lo que nos atañe y lo que es realmente importante, la iniciativa de una nueva ley de fiscalización. Ya cuando se incorporen otras diputadas y diputados de estas comisiones unidas, pues podemos proceder a votar otra vez la propuesta de mesa directiva nueva, ¿no? ¿Cuál sería esto oficial? No, sería una reunión informativa. Una reunión informativa nada más para aprovechar precisamente, no, pues el punto principal del orden del día era precisamente el análisis de la iniciativa, entonces creo que pues, aprovechar que estamos... Ahorita no sé, si no hay mesa directiva, pues no. Es que es nada más una reunión informativa. Creo que si usted en la generosidad de su tiempo y del nuestro, podríamos posponer su intervención a que nos pongamos de acuerdo los diputados de la mesa directiva y volverlo a invitar a que tenga usted la bondad de venir. Nos quedamos los que tenemos interés en la ley de fiscalización y en la opinión del auditor. Yo creo que uno de los puntos, el medular, el único, precisamente era el análisis de la iniciativa. Y yo, bueno, antes de precisamente de empezar este análisis, quisiera darle lectura al oficio enviado por el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dirigido a una servidora, y tengo entendido que también se dirigió a presidentes de las diferentes comisiones. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud del acuerdo ACT-CCA CEA 22/1/2018.1, derivado de la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, con verificativo el 22 de enero de 2017, se aprobó la elaboración y emisión de un exhorto para la emisión de la Ley de Fiscalización del Estado de Chihuahua, lo anterior considerando su importancia para el correcto desempeño del Sistema Estatal Anticorrupción, dado lo anterior, y con fundamento en el artículo 35, fracción segunda, extiendo usted, anexo al presente, el exhorto generado en el marco de la sesión en comento, asignado por el ingeniero José Antonio Enrique Estames, presidente del Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción. Y bueno, aquí el oficio del ingeniero Enríquez hace mención, dice: el día de ayer, martes 22 de enero, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, con la presencia del Auditor Superior del Estado, el licenciado Héctor Acosta Félix, la doctora Gema Guadalupe Chávez Durán, fiscal especializada en combate a la corrupción, la maestra Rocío Estefanía Olmos Loya, secretaria de la Función Pública, el maestro Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, presidente comisionado del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el licenciado Pablo Héctor González Villalobos como representante del Consejo de la Judicatura y un servidor, en calidad de presidente del Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción. Dentro del marco de la reunión, entre otros temas, se acordó en el punto tercero del orden del día exhortar al Honorable Congreso del Estado para que emita a la brevedad posible la nueva ley de fiscalización para el Estado de Chihuahua. Lo anterior en el ánimo de contar con la totalidad de los instrumentos jurídicos necesarios para la ejecución y buena marcha del sistema anticorrupción del Estado, que a la vez fortalezca y rediseña la Auditoría Superior del Estado en sus principales funciones de fiscalización y rendición de cuentas, acorde a las nuevas atribuciones que en materia anticorrupción le corresponden como parte integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Asimismo, tras la reforma del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se facultó al Congreso del Estado para expedir las leyes necesarias para instrumentar al Sistema Estatal Anticorrupción, así como las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado. Además, con esta nueva ley de fiscalización se estaría dando cumplimiento a las disposiciones jurídicas a las que obligan las normas federales, como lo es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su segundo transitorio señala que las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de las competencias deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
Es por lo anteriormente expuesto que se propone a esta honorable asamblea expedir la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. Ingeniero José Antonio Enríquez Gámez, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana. Y por otro lado, bueno, pues o sea, la importancia de tener esta reunión para empezar el análisis de esta iniciativa, que ya se había iniciado en las Comisiones Unidas anteriormente. Sin embargo, debido a esta incorporación, estamos dando de nueva cuenta inicio al análisis. Además, bueno, que el diputado Colunga, a través de los medios, también señalaba que era importante tener el acercamiento por parte del auditor, pues, para conocer más a fondo sobre sus puntos de vista en relación a esta iniciativa. Por lo que, bueno, yo insisto que creo que independientemente de que no sea una reunión en forma de esta comisión, creo que sí puede ser una reunión informativa en que por la premura de esta ley iniciemos el análisis correspondiente. Entonces, yo aprovecho también antes de iniciar, bueno, agradeciendo la presencia del Auditor Superior del Estado, el licenciado Héctor Acosta Félix, así como nuestros compañeros diputados, el diputado René Díaz Bencomo, la diputada Rosicela Jurado, el diputado Lorenzo Arturo Parga y el diputado Rubén Aguilar. Bienvenidos. Y pues no sé si tengan si primero alguien quisiera hacer una reseña para ser un poco más empapados las integrantes que se están incorporando. Sí, claro. Antes de... Una pregunta, Ana. Es que tenemos duda de quién estamos de la comisión. Los que votamos ahorita. Somos 10 o 11. ¿Por qué no pasan lista por comisión y ratificamos? Porque Somos 11, pero no podemos pasar lista porque no hay... no, pero bueno, entre nosotros de manera... Están 10 presentes. Somos 11, pero estamos 10. El diputado Misael Maine no está, envió justificante. ¿Y cuántos somos por todos? Somos 11. 10 de 11. Somos 11, estamos 10 presentes. Bueno, brevemente, diputada, gracias. En el marco de la construcción del sistema estatal anticorrupción, en el que hemos trabajado desde la legislatura pasada, atendiendo a la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, donde por supuesto estamos obligados a armonizar algunas de nuestras leyes, también a hacer nuevas leyes, nuevas instituciones y nombramientos, entre otros, Auditor Superior del Estado, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Tenemos pendiente el Tribunal de Justicia Administrativa con 3 magistrados, igualmente el Comité de Participación Ciudadana. La verdad es que ha sido un esfuerzo ya de más de 2 años en esta construcción. Desde el principio, algunas diputadas y diputados en Chihuahua nos pusimos el objetivo de construir el mejor sistema estatal anticorrupción en este estado. Repito, estamos obligados a armonizar nuestras leyes, no es una preferencia, hay leyes generales de entrada a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que nos obliga a legislar en este sentido. Dimos pasos importantes, sobre todo en el nombramiento de fiscal especializado en combate a la corrupción y de auditor superior del Estado, en un proceso sin precedente a nivel nacional, con una comisión de especialistas, 9 personas, no nada más con toda la solvencia académica, sino también con toda la integridad y solvencia moral, con un amplio currículum, talento local y nacional que ayudaron a este Congreso a llevar los procesos para estos 2 nombramientos tan importantes que son pilares fundamentales del sistema estatal anticorrupción. En este marco, la diputada González, la diputada Gámez y un servidor, en septiembre pasado presentamos una iniciativa de ley de fiscalización que vendría a sustituir lo que tenemos como ley de auditoría, muy inspirada en la ley federal de fiscalización y rendición de cuentas, en armonía con lo que están haciendo muchos estados. De hecho, la gran mayoría de los estados ya tienen nuevas leyes de fiscalización o leyes de auditoría, dependiendo de cómo le hayan puesto el nombre, y
en todo este contexto de la iniciativa que presentamos inicialmente en septiembre, por supuesto al interior de las Comisiones Unidas y previo en otro tipo de reuniones, hemos pedido la ayuda de expertos de la propia auditoría, expertos en control interno, y no tengo ninguna duda que es una ley muy superior a lo que tenemos actualmente. En este contexto, podemos seguir en el debate y análisis, yo creo, atendiendo a lo que es mejor para vigilar los recursos de todos los chihuahuenses. Así se ha trabajado todo lo que tiene que ver con la legislación secundaria, alrededor de 15 leyes en el contexto del sistema estatal anticorrupción. Eso es más un pequeño brevario para continuar con la discusión de esta ley que, insisto, atiende a criterios técnicos en armonía con lo que está pasando a nivel federal, con lo que está pasando en otros estados, con todo el buen ánimo de darnos un instrumento, de darle un instrumento a los chihuahuenses para que los recursos de todos, por supuesto, sean vigilados y que se utilicen en lo que tenemos que hacer. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Antes de darle la palabra, quisiera darle también la bienvenida a Liliana Ochoa y Ana Terrazas Queros, que son integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Bienvenida. Gracias, Diputada, Claro que sí. digo, aprovechando que, No, con muchísimo gusto. que nos dieron la oportunidad de estar aquí. Gracias por la invitación. Nosotros, los miembros del Comité de Participación Ciudadana, nos dimos a la tarea, viendo la importancia de esta ley, nos dimos a la tarea de solicitar un apoyo al USA para hacer un análisis de cómo está la propuesta de ley. Entonces, no tenemos todavía ya el documento oficial del análisis que se hizo, pero sí tenemos los avances. Quedaron en el compromiso de que van a estar para el día de hoy, ya el documento final, pero nosotros sí tenemos el avance del análisis que se hace. Son dos expertos que hacen el análisis y hacen un comparativo de la ley federal y de la propuesta de ley del Estado, y resaltando algunos puntos importantes. Entonces nos gustaría presentárselos a todos para que vieran el análisis, pues, de una persona externa, especialista en la materia, y que pudieran considerar las recomendaciones que hacen los expertos. Entonces les vamos a, pues no sé de qué manera, a lo mejor presentársela a usted, diputada, y ya usted que se las haga llegar a toda la comisión. No, yo creo que con muchísimo gusto podemos programar una reunión donde estemos las integrantes de Comisiones Unidas para que hagan su posición. Claro, de hecho, las personas que hicieron el trabajo quieren programar la visita y sin ningún problema ellos quieren hacer su exposición del trabajo que hicieron. Ahora sí que es un trabajo, pues, 100% externo, ¿verdad?, de nosotros como ciudadanos, y que nos dimos a esa tarea de hacer el análisis. No nos sentimos capaces de analizar una propuesta de ley, por eso es de que solicitamos el apoyo. Entonces yo pediría que a través de la Secretaría Técnica, porque como no estaba definida aquí claramente escriba, que fuera a través de la Secretaría Técnica para que nos pasaran información y entonces ya reunirnos para ser integrantes. Perfecto, gracias.
quién está aquí de la Bien, gracias. Bueno, yo primero quisiera dar las gracias por la invitación y aprovechar este espacio para decirles que en su momento a estas tres comisiones que están tan relacionadas con las actividades de la auditoría, pues invitarlos también a la auditoría por efecto de que les pueda dar el diagnóstico de cómo encontré la institución, el proyecto del programa anual de auditoría que estoy presentando precisamente el día de hoy a la presidencia de la Comisión de Fiscalización y en general cuáles son las actividades que pretendemos realizar hacia el futuro. Y segundo, pues la última vez que estuve en comisiones aquí, o en su caso fue comité del Congreso, fue para presentar mi presupuesto, el cual fue votado en términos generales por todas las fracciones a favor, no hubo ningún voto en contra, entonces cosa que les agradezco. Finalmente termina el presupuesto con un 50% adicional, lo que habla del apoyo que se le quiere dar a la auditoría y pues agradecido con todas las fracciones que dieron sus puntos de vista acerca de cómo debemos de ejercer sus recursos y que en esa misma reunión me dijeron pues que había algunas preocupaciones respecto de algunas partidas, las cuales estoy tomando en cuenta para reducir en aquellos puntos y en el porcentaje que el propio Congreso me indicó. Entonces muchísimas gracias por eso. Y tercero, decirles que mi participación se va a basar exclusivamente en una opinión y análisis jurídico. Yo entiendo el proceso legislativo y las discusiones que ustedes llevan a cabo. Yo no entraré en esas discusiones, me ceñiré exclusivamente en la opinión que tiene que ver con la estructura jurídica y con la armonización que debe de tener tanto la Constitución local con la Constitución federal y de ellas derivadas las leyes secundarias, entre ellas la que nos ocupa, que es la ley de fiscalización del Estado de Chihuahua. Para ello les comento que en 2015, todos ustedes saben, que se inicia una gran discusión acerca de cómo generar un sistema que implique estructurar una serie de instituciones, tanto estructurales como jurídicas, para efecto de combatir la corrupción. Derivado de esas discusiones, en mayo de 2015 se reforma la Constitución Federal y se reforman diversos artículos con el propósito de establecer el diseño general de este sistema. De la Constitución, de la reforma constitucional de 2015 se emiten una serie de leyes secundarias fundamentadas en esta reforma para efecto de hacer posible que este sistema funcione. La primera de esas leyes fue la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. La segunda fue la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. La tercera fue la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el ámbito federal. La cuarta fue una serie de modificaciones al Código Penal para establecer delitos específicos relacionados con la corrupción. Y la quinta es la Ley General de Responsabilidad. Es aquí donde se vaciaron precisamente para hacer práctica este gran sistema de combate a la corrupción que prácticamente se estuvo discutiendo durante todo el sexenio de la administración federal pasada. La intención era replicar esta estructura, lo que les acabo de decir está en la lámina 2 del documento que tienen ustedes en sus lugares, ¿sí? Las leyes que les acabo de mencionar, y de estas voy a hacer referencia fundamentalmente a dos. A la Ley de Fiscalización, falta por acá un documento, le falta el diputado, ¿verdad? Me referiré especialmente a dos de estos instrumentos jurídicos: la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley General de Responsabilidad. Pero antes de ello, quisiera destacar lo que el artículo 116, fracción segunda, párrafo sexto, que viene también en el documento que les entregué, para de ahí partir la forma en la que se deben de desdoblar estas disposiciones jurídicas en las disposiciones secundarias de los estados.
Y el artículo 116, fracción segunda, en el párrafo que les indiqué, dice: la legislatura de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica. Ahí está la clave de esto. Y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que dispongan las leyes. Adicionalmente a esto, hubo una tendencia en los últimos años de generar una serie de disposiciones que se han denominado disposiciones de carácter nacional o general, es decir, que se aplican tanto a la federación, al estado y a los municipios. Y ejemplo de esto podemos ver el Código Nacional de Procedimientos Penales, las leyes en materia electoral y las que nos ocupan, que son las relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y una de esas leyes generales es precisamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que viene a aplicarse en los 3 órdenes de gobierno y deroga todas las leyes locales de los estados. El artículo 11 de esta ley dice que la Auditoría Superior, refiriéndose a la federal, y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, refiriéndose en este caso, por ejemplo, a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves en los casos que derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. Es decir, esta disposición establece que no se requiere una autoridad intermedia, como en el caso de Chihuahua, que es el Pleno del Congreso, para que el órgano técnico de fiscalización pueda por sí, en cuanto determina la posible comisión de un delito, ir directamente al Ministerio Público a denunciar. Es decir, las disposiciones locales en Chihuahua contrarían esta disposición de carácter general y que es posterior. Para confirmar este criterio, los artículos transitorios de la ley establecen 2 cosas que son fundamentales para esta discusión. El artículo 2 transitorio, gracias, dice que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán de expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto. Esto es lo que no ha hecho precisamente Chihuahua. Esta ley entró en vigor el 18 de julio de 2016. Es decir, el 18 de julio de 2017 vencía el plazo para que las legislaturas locales adecuaran sus disposiciones de carácter estatal a las disposiciones de la ley general, y esto el Congreso local, tanto la legislatura anterior como esta, no lo han realizado, y de ahí la premura de realizar esta modificación. Pero no solamente esto, sino que el artículo 3 transitorio de la misma ley que he mencionado establece que con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas, menciona varias leyes, y luego dice, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, si la ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua establece una forma distinta en la que la auditoría tiene que llevar a cabo sus revisiones para efecto de detectar posibles responsabilidades administrativas o penales, y es diferente a lo que establece la ley general, esas disposiciones realmente ya están abrogadas. Sin embargo, para no entrar en una discusión de conflicto de leyes, lo ideal es que el Congreso local adecúe y armonice estas disposiciones. ¿De dónde vienen estas contradicciones? Las contradicciones vienen de lo siguiente. La ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua data de 2007. Es decir,
siguió el modelo anterior al Sistema Nacional Anticorrupción, porque el Sistema Nacional Anticorrupción se creó en 2015, es decir, trae un desfasamiento de 8 años. Y la Ley de Responsabilidades y la Ley de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación son de 2016. Es decir, la ley de 2007 está absolutamente superada. En caso, bueno, pero adicionalmente, el Congreso Local de Chihuahua sí tomó en cuenta estas disposiciones para reformar la Constitución y distribuyó las facultades de la siguiente manera. El artículo 64 de la Constitución Local de Chihuahua dice, en su fracción séptima, que son atribuciones de la Cámara de Diputados revisar y fiscalizar en los términos de la ley de la materia y por conducto de la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión de Fiscalización las cuentas públicas anuales y los informes financieros trimestrales. Hasta ahí dejo el texto porque es lo básico. Es decir, efectivamente le da atribuciones tanto a la auditoría como a la comisión, pero el artículo no queda ahí. El mismo artículo dice cómo se va a hacer esto. En su segundo párrafo dice lo que tiene que hacer la auditoría y en el tercer párrafo dice lo que tiene que hacer la comisión de vigilancia. Dice el segundo párrafo: si del examen de las cuentas públicas que la realice la Auditoría Superior del Estado, es decir, el examen de las cuentas públicas es una atribución de la Auditoría Superior del Estado, ¿sí?, aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos en relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud u justificación en los ingresos obtenidos o los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. Es decir, la auditoría hace el examen y tiene que actuar inmediatamente. Y el siguiente párrafo dice que le corresponde a la comisión. El Congreso del Estado coordinará y evaluará a través de la Comisión de Fiscalización el desempeño de la Auditoría Superior del Estado. Es decir, la fiscalización sí se lleva a cabo por los dos órganos, pero uno realiza la revisión de la cuenta pública, que es el único que le da esa atribución, y el otro evalúa y revisa la actuación de la auditoría, ¿sí? La propia Constitución lo dice. Y la ley de auditoría no ha sido actualizada en esos términos. Muy por el contrario, la propia ley orgánica del Poder Legislativo dice que la Comisión de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes: presentar al Pleno el dictamen de los informes de resultados que formule el Auditor Superior del Estado en los términos de la ley de la materia. Presentar el dictamen de los informes, pero aquí no dice que es esta comisión y el Pleno la que le va a ordenar a la auditoría que presente o no presente denuncias, o que inicie o no inicie procedimientos. Y lo confirma de alguna forma, aunque con una mala técnica legislativa, la Ley de Auditoría Superior del Estado, que es la que les digo que ya está desfasada, en su artículo 20, donde dice en su fracción décima: ordenar al auditor superior que ejercite las acciones legales correspondientes, en su caso derivadas del informe especial. Esta disposición está superada por la Ley General de Responsabilidades, pero les hago mención a un dato importante. Fíjense lo que dice: ordenar al auditor superior que inicie las acciones legales correspondientes, en su caso derivadas del informe especial. El informe especial es el relacionado con las auditorías que ustedes le ordenan a la auditoría exteriores al programa anual de auditorías. Es decir, sus atribuciones solo en relación con esta ley que ya está desfasada es para decirle a la auditoría respecto de informes especiales, pero no respecto del informe general de auditorías, del informe técnico de resultados que presenta la auditoría. Es decir, las resoluciones que hasta el momento ha emitido el Congreso se han extralimitado porque deberían de estar relacionadas exclusivamente a informes especiales, y el año de 2000
la cuenta de 2017 no tuvo ninguna auditoría especial, todas fueron auditorías normales, ¿sí? Entonces, lo que procedería es indispensable que se armonice ya la ley de auditoría superior del Estado, porque está en contravención de cualquier modificación que se hizo derivado de la reforma constitucional, en la cual prácticamente todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión estuvieron de acuerdo. Les voy a dar un dato. Los estados gobernados por diferentes partidos, ¿cómo está la ley en Jalisco que gobierna Movimiento Ciudadano? En Jalisco la ley establece una modalidad en la que el Congreso ya no le dice a la auditoría si presenta o no presenta denuncias. ¿Qué dice la Constitución y la ley respectiva de fiscalización en la Ciudad de México que gobierna el partido Morena? Dice que la legislatura ya no le da órdenes a la auditoría para que presente o no presente denuncias o procedimientos administrativos. ¿Qué dice la ley en el estado de Coahuila que gobierna el PRI? Dice que la legislatura local no le da órdenes a la auditoría para que presente o no presente este tipo de acciones legales, ¿sí? ¿Y qué dice en el estado de Guanajuato que gobierna el Partido Acción Nacional respecto de la misma materia? En el mismo sentido, no hay disposición alguna que indique que será el Congreso el que le indique cuál debe ser su actuación en el inicio de procedimientos administrativos. El propósito es no abrirle la puerta, y por eso yo refería que me voy a constreñir exclusivamente a criterios jurídicos, es no abrirle la puerta a un servidor público o ex servidor público que, habiendo cometido un acto de corrupción, pudiera hacer uso de esta aparente contradicción de leyes para su defensa a la hora que le queremos fincar una responsabilidad. El procedimiento actual en Chihuahua no solamente es contrario a la Constitución local, sino a la Constitución federal, y no solamente creo yo que es contrario a la constitucionalidad, sino que aparte es indebido e incorrecto e impráctico. Les voy a decir por qué. Porque el Congreso se tiene que esperar a que nosotros concluyamos la revisión de la cuenta pública, que con el principio de posterioridad es al siguiente año. Es decir, por ejemplo, hoy les estaríamos dando, este año les estaremos dando la revisión de 2018 a finales de 2019, entonces ya pasaron 2 años. Y luego ustedes analizan y me dan la orden de iniciar o presentar denuncias prácticamente 2 años después, cuando el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción es que en cuanto la auditoría detecte una irregularidad, actúe de forma inmediata. A nivel federal, la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto detecta una inconsistencia de carácter legal, emite la acción correspondiente, ya sea una acción de aclaración, ya sea la promoción de presunta responsabilidad administrativa, la recuperación de los recursos o la denuncia penal. Y a final de año solo le informa al Congreso de sus acciones, y el Congreso puede emitir una opinión respecto de todas esas actividades. Si el Congreso considera que es conveniente mantener la aprobación de las cuentas públicas del Estado y los municipios, lo puede hacer, pero para ello primero tienen que reformar su constitución local, porque en diciembre decidieron que ya no lo iban a hacer. En segundo lugar, lo pudieran hacer, pero esta ya no debe ser ni puede ser vinculante respecto de lo que tiene que hacer la Auditoría Superior del Estado. No se trata de darle o no darle más poder a la Auditoría de Chihuahua, se trata de armonizar como ya está en todo el país, porque ya les comenté 4 ejemplos de estados que están en esas condiciones con diferente conformación política. Pero adicionalmente les informo también que Chihuahua es el único, junto con otros 2 estados, los únicos 3 estados que no han armonizado esta disposición. Prácticamente ya está el conjunto de instituciones y de leyes
que se tienen que tener para la ejecución del sistema estatal anticorrupción. Y Chihuahua está en el cuadro deshonroso junto con Tabasco y con Durango, que no han implementado estas disposiciones. Soy respetuoso de las discusiones que ustedes tienen y de los puntos de vista que se comprenden perfectamente en el proceso del debate legislativo, pero me interesaba exclusivamente darles una opinión exclusivamente jurídica para hacer un diagnóstico de cómo nos encontramos en el contexto nacional y sobre todo las implicaciones legales que le estamos otorgando a un presunto responsable de la comisión de un delito o una responsabilidad administrativa con este sistema que aún no se encuentra debidamente encuadrado. Sin entrar en el detalle de que cuando se están aprobando cuentas públicas, ustedes encuentran áreas que consideran que nosotros no observamos, pero también nosotros estamos percibiendo que se están solventando observaciones sin un debido proceso. En el procedimiento de solventación que hizo la Comisión de Fiscalización y luego aprobó el Congreso, el proceso no se encuentra debidamente descrito en ningún instrumento legal. En algunos casos, porque me lo han dicho los fiscalizados, les notificaron de las observaciones por vía de correo electrónico personal a correos personales, por mensajes de texto, por llamadas telefónicas, por reuniones de las que no quedaron constancia ni evidencia de los documentos presentados, ¿sí? Y adicionalmente, algunos casos que ni siquiera fueron invitados a tratar de solventar dichas observaciones. Les describo el sistema con una crítica muy positiva y con el propósito de que mejoremos este sistema, no por quien está hoy en la Auditoría Superior del Estado, sino porque creo que es el sistema más adecuado y es el sistema al que tenemos que caminar. Si quieren que entremos en lo particular al dictamen de la ley, tengo la información y me invitó la Secretaría Técnica de las primeras dos comisiones unidas a participar y con mucho gusto entramos a ese tema. Gracias. ¿Tengan algún comentario las y los diputados? Yo sí digo, muchas gracias, primero auditor, ha sido bastante explícito y ilustrativo lo que nos has dicho. Quienes hemos leído la ley, quienes la redactamos, por supuesto, hemos hecho un trabajo muy pulcro, exhaustivo, para darnos el mejor instrumento. Nomás mencionar una parte que creo que es pertinente y muy relevante dentro de esta iniciativa, es la posibilidad que da el artículo 41 para que cualquier persona, diputado, no diputado, ciudadano, presente denuncias directamente a la Auditoría Superior del Estado, siendo el proceso de auditoría un proceso aleatorio, muestral, es decir, la auditoría no revisa el 100% de los recursos de los fiscalizados. Abre la posibilidad para cualquier ciudadano, digamos en un municipio que cree o tiene indicios de que algún funcionario público está cometiendo un ilícito, que está haciendo mal uso de los recursos, puede ir directamente a la auditoría y la auditoría y el auditor están obligados a darle seguimiento. Es decir, abrimos mucho más toda la auditoría de tal suerte que ciudadanas y ciudadanos tienen la posibilidad de aportar y hacer más robusto el proceso de auditoría. Tenemos una historia reciente con un exauditor vinculado a proceso en la cárcel, esperando sentencia, por supuesto, hay que presumir la inocencia, pero en que trabajos de auditoría no nada más se borraban observaciones, se sabía de ilícitos que no se observaban en entes fiscalizados. Esta posibilidad del artículo 41 de que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia, la verdad, también hace superior el proceso de auditoría y fiscalización en el Estado de Chihuahua. Finalmente, yo sí creo que es una iniciativa muy superior a lo que tenemos, en armonía, en consonancia a lo que está pasando a nivel federal y lo que está pasando en otros estados, pero finalmente es que sí nos damos la oportunidad como diputadas y diputados, será un instrumento que por supuesto ayude
a dejar esta historia de opacidad y de corrupción en el pasado, pero dependerá obviamente de la voluntad y de los votos de diputadas y diputados en este Congreso. Yo quisiera que pudiéramos dirimir con razón, con cabeza, con recta intención esta iniciativa, y que si es oportuno hacer las modificaciones que se tengan que hacer, por supuesto, de mi parte, siendo uno de los iniciadores, con toda la apertura. En la legislación secundaria de todo el sistema estatal anticorrupción, prácticamente todo ha pasado, si no por unanimidad, por una abrumadora mayoría. Yo esperaría que esta ley de fiscalización tan importante no fuera una excepción y que atendiera exclusivamente a criterios técnicos de rigor en beneficio de Chihuahua y de los chihuahuenses. Diputado Bazán y luego el diputado Aguilar. Muchas gracias. En primer lugar, coincidimos de que es un tema muy importante, necesario, urgente, porque bien lo comenta en su exposición el auditor, al no tener el marco, estamos en el vacío de muchas cosas, tanto en el vacío de que ya se van a empezar a visitar por parte de la auditoría los entes en un vacío de la generalidad de lo que estamos hoy tratando de discutir. Creo que estamos por la discusión, estamos por verlo mejor por Chihuahua en el Estado, por los entes, cuidar los recursos públicos. Eso creo que ninguno de los presentes tenemos duda de que estamos en el combate anticorrupción y con todas las medidas que deben de darse para combatir este cáncer, esta cuestión. Sin embargo, hoy creo que lo que trae la discusión es discurso a medias o el planteamiento a medias, en el sentido de que, por un lado, exhortamos y hablamos bien del Sistema Nacional Anticorrupción, sus leyes nacionales, y en el tema local excluimos algunas particularidades, particularmente las funciones de la Comisión de Fiscalización, las cuales se derogan y pasan al auditor como tales. Creo que no transitaremos personal en ese criterio de dar más función a un ciudadano que a un representante popular. Ese es el concepto básico de que la Comisión de Fiscalización, independientemente de sus integrantes, independientemente de los que estuvieron ayer y los que están hoy, o estamos hoy, de esta comisión, no debemos la posición de fiscalización estar excluidos de lo que hoy tenemos como mandato, porque creo que quedaría la balanza muy inclinada a un ciudadano con un encargo por parte de nosotros como auditor enviado del Congreso, y en ese tenor creo que ahí está la discusión. Si esta ley o si esta iniciativa trajera todo lo que trae la nacional, no le hubiéramos cortado la ala derecha y la ala izquierda, yo no le hubiera problema que lo hubiéramos sacado a lo mejor por unanimidad. Creo que la discusión es que le mochamos la ala derecha y la ala izquierda al quitarle atribuciones. Y ahorita podemos ver cómo se maneja el sistema y las leyes a nivel nacional, vemos que aquí hace falta lo que estamos en discurso diciendo que es similitud a la nacional y que la tendencia y que la ley nacional anticorrupción y los sistemas, sí, más que allá ya se aprobó, está en funciones, y los entes y la Comisión de Fiscalización del Congreso de la Unión tiene su mecanismo y tienen más allá de funciones que se les dieron a través de la ley. Todo eso se deroga con esta iniciativa, se le quita todo a la Comisión de Fiscalización y se le da todo el mandato. Y a mí lo que más también me pone a dudar, como dice Jorge, como he leído la iniciativa varias veces en este tenor, el auditor audita y revisa y ve que hay una anomalía, empieza por sus nuevas funciones a darle criterio administrativo o penal en su caso, y hasta que el Congreso determine. Y en ese tenor, si en su caso el Congreso o la Comisión determina otra particularidad, pues ya quedaría sin sustento todo lo que se había hecho por adelante.
Entonces yo creo que estaríamos en un tema jurídico muy enrollado, que perderíamos asuntos de la no transparencia si alguien nos lo litiga en este sentido. Entonces yo los invitaría, si el ánimo es construir un dictamen de diputadas y diputados, los invitaría a que incorporáramos lo que a nosotros creemos que dejaría sanado y subsanado confrontación de ideas, si se incorpora lo que estamos nosotros diciendo en los medios, y lo hemos dicho por escrito en el punto de acuerdo que presenté. En fin, ahí están nuestras particularidades. Si hay vocación y hay voluntad de incorporar lo que no está incorporado, podríamos discutir el dictamen con estas bondades. Si la postura es irnos con el dictamen o con el de iniciativa, como viene, cortándole las alas derecha e izquierda, que no es similar a la nacional, en ese tenor, pues tendríamos que ir en contra de este dictamen con los riesgos que esto implica. Conocemos el riesgo de no presentar discusión en 6 meses y demás, a lamentable circunstancia de las funciones de la auditoría. Entonces, pudiéramos entrar en ese análisis si hay voluntad de partes de poder consensar lo que a nosotros, por así decirlo, nos duele, poderlo incorporar al dictamen, y en ese tenor yo no le veo problema de que salgamos en conjunto. Si no es así, pues tendremos que irnos con 2 criterios: desechar en su caso, si hubiera mayoría, este dictamen, y tardar 6 meses para volver a presentar una alternativa que seguramente considerará lo que hoy estoy haciendo algunos comentarios. Entonces, en ese tenor, si hay la voluntad, platicaba con el diputado Colunga, pudiéramos retirar en su caso el tema de la propuesta de una mesa, de una segunda planteamiento de mesa directiva, si es que hay la voluntad de discutirse y ampliarse la discusión, incorporar nuestras particularidades y poderlo votar. Y si no hay la voluntad de incorporar nuestras peticiones, entonces poderlo votar y desecharlo en su caso si tuviéramos mayoría, o aprobarlo si tienen mayoría los que están a favor, y en ese tenor darle celeridad a este tema, porque estamos deteniendo el proceso del trabajo del árbitro. Bueno, yo no soy miembro de ninguna de las comisiones. Prácticamente no estoy enterado de los documentos que integran esta discusión, salvo cuestiones generales. Por ese motivo voy a emitir una opinión de carácter general. Me parece que deberíamos nosotros de razonar sobre la característica esta del evento que estamos realizando, en el sentido de un proyecto de reforma que tiene que ver con disposiciones alrededor de asuntos de fiscalización, y por supuesto me parecería necesario que pues identificáramos nuestras características. Nosotros somos, qué somos, qué facultades tenemos, qué estamos haciendo aquí, para definir cuál sería nuestra opinión en relación a este proyecto legal. Yo quisiera señalar que me parece que ver la sociedad como un problema de un mundo corrupto, donde todo es corrupción y donde se trata y se dificulta sacar la cabeza y respirar aire puro, bueno, pues es una curiosa interpretación del mundo que solamente nos lleva a pensar en el lado oscuro de la mente de la sociedad. Yo creo que esto lo tenemos que interpretar de manera simplona, sencilla, básicamente ideal. Nosotros somos un grupo de diputados que integramos en Chihuahua el Congreso, que tiene una característica esencial. Este es uno de los poderes, órgano del gobierno, que tiene específicamente distintas atribuciones y facultades. En la división de poderes, bueno, básicamente se señala que nuestro Congreso, nosotros mismos, como parte de este asunto, bueno, tenemos la tarea de hacer leyes, de legislar y, por supuesto, de generar normas reguladoras de la existencia o de las relaciones de existencia misma de la sociedad. Y el otro poder, que es el poder ejecutivo, pues básicamente tiene la atribución de la ejecución, la atribución de la actividad esencialmente de aplicación de esas leyes.
y bueno, el judicial, pues de emitir juicios y controversias, resoluciones sobre posibles controversias en la aplicación de la ley o en la existencia de la comisión de irregularidades como violación de la ley. Evidentemente, lo que tenemos que definir es que la tarea principal de este Congreso es la representación, básicamente, por su composición, pues de carácter popular. Si al Congreso se le dan facultades de revisión del uso de recursos públicos, bueno, tenemos que entender que es una concepción genérica en esta división de poderes, en donde pues el Ejecutivo aplica a nivel estatal, municipal y a nivel cualquiera que use recursos públicos y le da facultades a un órgano colegiado que tiene una representación básicamente general, que está representando sectores populares esencialmente radicados en distintos rumbos de la geografía del Estado, y por supuesto que tiene características a las que le aplican la obligación de fiscalizar el uso de recursos públicos. Esa es la cuestión. No somos los persecutores de los corruptos, somos los que estamos encargados de vigilar que la acción administrativa del gobierno, o sea, el poder administrativo, pues aplique bien los recursos públicos. No estamos vigilando a ver quién mete mano al cajón. No es esa nuestra tarea, es la aplicación de los recursos públicos, y por eso, porque tenemos diputados de todo el territorio, porque somos representantes, por eso la Constitución es dos tareas fundamentales, importantes del Congreso: es la hechura de leyes, y la otra es la aplicación, como segundo asunto político principal e importante, la fiscalización, es decir, la revisión del uso de recursos públicos, que tiene que ver con la necesidad de ver cómo se aplican, si se aplican bien o se aplican mal, y no necesariamente estar vigilando a ver quién se roba un centavo o quién no se lo roba. Evidentemente hay que entender que este es un asunto de vigilancia general de todo, de lo que se hace bien, lo que se hace mal por torpeza, lo que se hace mal porque se roban una lana. Todo eso es parte de la necesidad de que este órgano que se llama gobierno, con tres poderes, ejerza los recursos públicos bien para servicio de la población. Esta es la tarea del Congreso. Evidentemente, me parece que este es un asunto que el Congreso no puede revisar. Esta idea de que le quitemos la facultad del Congreso de revisar ese asunto, pues lesiona esencialmente la característica de la concepción genérica. Además, viola directamente la ley que le da esta aplicación al Congreso. Si nosotros decimos, ahora no, se va a nombrar un ejecutor, un experto, un técnico que no tiene rumbo, ni ruta, ni nada, que es un satélite loco, por supuesto, compañeros, estamos equivocados. El gobierno es tres poderes, el legislativo tiene la atribución de vigilar este asunto, y por supuesto está compuesto por legisladores que tienen responsabilidades. Nosotros queremos decir, el compañero acaba de llegar, no sabe que el oso Valenzuela ya aplicó, ni nos consultaba, ni nos avisaba, estaba ilegalmente en ese puesto, estuvo durante meses y meses ejerciendo funciones permitidas por todos los órganos políticos, porque unos los ejecutaban y otros nos callábamos, porque a pesar de que nosotros lo denunciamos permanentemente, sostuvo al oso Valenzuela, y evidentemente eran cosas irregulares, perfectamente irregulares. Un órgano que es dependiente del Congreso, porque la administración, la auditoría, no es otra cosa más que un órgano del Poder Legislativo, evidentemente bajo esa función de resultar, nos trataban aquí de que votáramos a oscuras, a ciegas, porque no nos mandaban ni siquiera información de lo que hacían. Contadores balines que hacían cosas irregulares, en algunos municipios venían y hacían cochinadas y nosotros las votábamos a ciegas. ¿Por qué? Porque nos anulaban el servicio. Ahora no es tarea, digo, nada más de los órganos. Desde antes hay este tipo de oficinas. Yo creo oportuno señalar, recordar que nosotros hemos estado planteando una cosa. Se debe reformar efectivamente la facultad de este Congreso para que sean los diputados los responsables. No nada más que sepan cuando votan que están votando, sino para que sepan evidentemente cómo hacer el asunto este de la tarea de fiscalización. Evidentemente, con la participación de todos los diputados de todos los distritos, con asesores técnicos, con contadores, por supuesto. Yo creo
que nosotros debemos de reformar la creciente para que en esa auditoría, que es un órgano dependiente del Congreso, y es la responsabilidad del Congreso y nosotros diputados, debe haber gente, contadores que también participen, debe de haber una comisión de diputados que intervenga en la auditoría, al revés de lo que quieren de autonomía y de convertirse en un satélite ni siquiera de la Tierra de Marte. Yo creo que evidentemente este sería un asunto, no sé cómo pagar. Yo creo que hay que repetir la idea de que regresemos a la idea de que el Congreso debe de definir cómo va a intervenir para la fiscalización de acuerdo a la responsabilidad que le aplican las leyes. Y obviamente, si la auditoría es un órgano técnico dependiente del Congreso, debe tener injerencia el conjunto de los diputados, cuando menos con una comisión interventora de un diputado por cada partido. Evidentemente, es necesario que esto funcione. Ahora, que va a ser más tarea y más trabajo para los diputados, pues que trabajen en algo. Ya ven que ganan mucho, digo, los periódicos dicen ganan mucho. Evidentemente, como nosotros no somos contadores, yo había propuesto desde hace algunos años que hubiera un empleado de las fracciones parlamentarias de cada grupo de diputados para que tuviera una injerencia directa. Nosotros, ¿cómo podemos conocer qué está pasando en tantos entes auditarios, en tantos municipios? No podemos ni siquiera darnos cuenta, no porque no seamos gente con la sabiduría de la aritmética, pero evidentemente no somos contadores, y por supuesto tenemos que tener al menos un contador incrustado en la auditoría para que cada grupo parlamentario sepa lo que están haciendo y sepa los resultados que tienen y poder opinar y poder decidir. El que tiene la decisión es el Congreso. Definir cosas de los que le meten la mano al cajón sobre la responsabilidad de si se hace uno consignas penales es una de las cosas curiosas que hay que resolver, pero obviamente estaríamos funcionando con cosas curiosas. Miren, el Partido del Trabajo tiene pocos órganos administrativos. Un día tuvimos un presidente municipal. En Manuel Benavides no hay bancos. Y entonces el presidente municipal, el PT, hacía un fondo de una cuenta bancaria y pagaba a los albañiles con dinero de esa cuenta bancaria. No lo podía tener en su escritorio, no hay, aunque hay tantos narcos, tenía que llevar el dinero a Ojinaga. Y entonces él nombraba una secretaria que cada vez que era día de radio, pues cambiara los cheques para pagar los albañiles. Entonces por eso el Oso Valenzuela hizo ni más ni menos que una observación y nos lo generó como un político ratero, corrupto, con una publicidad tremenda. Los del PAN lo apoyaron y por supuesto no pudimos siquiera hacerlo entrar en razón, porque esta era una curiosidad, ni nos dimos cuenta cuando estaban revisando a estas personas. Y por supuesto, si hubiéramos tenido una injerencia cuando vamos para aclararle, tener una audiencia con el Oso Venezuela, hubiéramos podido hacer este asunto. Yo les platico este asunto porque en esa ocasión teníamos dos presidentes de que, imagínense los que tienen 67 diputados, presidentes, antes de tener la necesidad de tener información. Por eso entonces creo que es necesario que este asunto se reforme, pero que debe haber una injerencia de diputados directamente para que cumplan evidentemente sus obligaciones a sabiendas, con capacidad de conocimiento y con capacidad intelectual y técnica para tomar determinaciones, porque al fin y al cabo la ley le da al Congreso la necesaria facultad de revisar la aplicación de recursos públicos, que son revisarlos para estudiarse bien, para estudiarse eficiente y para si no los gastos, si los gasta. Es un delito robarse dinero, también es un delito no gastarlo. Evidentemente, este tipo de cosas, compañeros, hacen que este asunto se revise definitivamente de manera concreta, específica. Y yo le recomendaría al contador que, bueno, platique por ahí para ver qué antecedentes tiene este Congreso, porque él acaba de llegar y está bien que traiga una información libresca, pero lo que necesitamos es
tener concretamente decisiones aquí. Y por supuesto, estamos en contra de esta reforma. Adelante. Sí, miren, yo dos comentarios y dos propuestas. O sea, el primer comentario, creo que el espíritu de los que aquí estamos reunidos es la lucha de fondo en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Y la opacidad y la corrupción no es cosa del pasado, así como algún diputado ahorita lo señaló. No es cosa del pasado, estamos como si la corrupción existió y ya no existe. La corrupción y la opacidad sigue vigente. Y por eso es importante estar aquí eso es por un lado. Segundo, comentarles también los procedimientos que hagamos, tanto de auditoría, de fiscalización, tienen que estar apegados a derecho. Tienen que estar apegados a normas, a reglamentos. Yo no puedo decir que estamos haciendo las cosas fuera de norma, fuera de reglamento, fuera de derecho. No, de ninguna, yo no aceptaría esa crítica para empezar, no la aceptaría. Pues nosotros somos los principales en respetar las leyes y actuar conforme a derecho, Entonces, por eso nos definimos reglas, normas. Entonces, tercero, yo comentarles, efectivamente, existe un dictamen que a lo mejor en su momento era válido. Un dictamen que se trabajó en algunas comisiones, una iniciativa que es importante. Hay que valorarla en ese sentido, de que se tuvo la posibilidad de meter la iniciativa, de reunirse y hacer el dictamen. Comentarles que, bueno, las leyes y todo es perfectible. O sea, todo se puede perfeccionar. Todo en aras de mejorar las cosas. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de hacer perfectible el dictamen. Hoy tenemos esa oportunidad. Pues donde pudiéramos efectivamente incorporar lo que no está incorporado. O sea, abrámonos a esa disposición de incorporar. Aparte, como comisiones, vamos a hacer las comisiones que tendríamos que trabajar primero en el dictamen, en un nuevo dictamen. Porque decir, no, eso ya pasa la historia, o sea, nosotros mismos estaríamos violando los procedimientos, nosotros mismos. Pues yo les pediría, veamos, revisemos, incorporemos lo que tengamos que incorporar y que juntos construyamos este nuevo dictamen y que lo elaboremos lo más pronto posible. O sea, no se trata de alargar las cosas, sino que rápidamente lo trabajemos y hagamos esas incorporaciones de elementos nuevos y lo trabajemos y lo elaboramos. O sea, no hay ningún problema. Y que, bueno, no sé si ahorita ya no se pudo instalar las Comisiones Unidas porque quedamos en situaciones de iguales. Entonces tendríamos que instalar las comisiones y trabajar rápidamente en la elaboración de este nuevo dictamen. Entonces yo los invito a que lo hagamos y que nos pongamos a trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado René Frías, la diputada Marisela y la diputada Carmen Rosita. Gracias, diputada. A mí me parece que este diálogo que tenemos es muy enriquecedor y seguro estoy que todos compartimos la necesidad de perfeccionar el sistema anticorrupción en nuestra entidad. Yo he escuchado con atención los planteamientos de varios compañeros diputados y creo que hay coincidencia en que este tema no debe ser ni de moda ni de decreto, que tenemos que trabajar y construirlo cada día, todos los que tenemos alguna responsabilidad pública. Y tenemos que adecuarnos a las leyes nacionales, eso también es innegable. Pero en lo que yo creo que tenemos que coincidir, ponernos de acuerdo en el análisis a esta iniciativa que se presentó de la ley anticorrupción, es en no quitarle, como ahorita se decía, facultades al Congreso del Estado. El Congreso, ilustrativamente lo decía ahorita el diputado Aguilar, cuáles son las que tiene, y no creo yo que sea este momento en que le quitemos facultades al Congreso, al contrario, se le deben de fortalecer. Yo invitaría pues para que buscáramos esquemas en el que con la participación de todos podamos enriquecer la iniciativa que es valiosa, está muy interesante y
y de avanzada la que se presentó aquí en el Congreso, pero creo yo que puede ser perfectible, creo que podemos con la participación plural de cada uno de nosotros enriquecerla y que no podemos quedar tampoco el Congreso del Estado supeditado a la Auditoría Superior del Estado. Al contrario, la auditoría depende, es un órgano del Congreso del Estado. Gracias, diputado Espanto. Sí, gracias. Yo había hecho una observación la última vez que estuvimos en la mesa técnica respecto a que ahí se maneja dentro de la nueva reforma que la Auditoría Superior podría contratar despachos externos de profesionistas para que hicieran las auditorías. Me parece muy bien su observación, diputado Aguilar, porque en lugar de contratar despachos externos, no adecuamos en la ley que sean nuestros propios contadores. Yo creo que saldría más barato y nos apegaríamos al principio de austeridad, ¿verdad? Seríamos ya representados dignamente en la Auditoría Superior, porque en cada diciembre hay una, como decía el auditor ahorita, hay observaciones que luego se subsanan. O sea, primero quedamos en una cosa y luego después subsanamos que porque siempre no, que ahora le vamos a dar la oportunidad. Entonces, teniéndolo ya internamente dentro de la Auditoría Superior, en lugar de contratar despachos, una persona por parte de cada uno de nosotros, pero que sea experta realmente, entonces tendríamos la oportunidad incluso de ahorrarnos estas discusiones innecesarias que las hacemos para finalmente resarcirlas. Entonces, se me hace muy interesante la propuesta, ojalá que nos vayamos también con eso y que enriquezcamos la nueva ley, pero con representantes populares que son de cada diputado, que trabajen a la par en lugar de que tenga, pues la ley dice que puede tener expertos, que puede consultar para casos especiales, pero pues ya ahí sería algo novedoso y que proporcionaría a Chihuahua de tener representantes populares a su lado en lugar de contratar despachos externos, y nos dará la oportunidad de ir junto con usted, con el tiempo, resarciendo, como dice el diputado, decirle, oiga, es que aquí se hizo así porque es un pueblo y porque no hay banco, porque se cerró el banco por las condiciones de inseguridad, y entonces trabajaríamos mejor y le daríamos un buen resultado a la auditoría, a la representación en el Congreso, que de eso se trata, de mejorar nuestro trabajo, no hacerlo más engorroso y más difícil. Gracias, diputado. Ay, Carlos, sí. Gracias. Pues yo valoro mucho los comentarios de mis compañeras y compañeros diputados, de todos. Gracias también al auditor Héctor Acosta por venir a darnos una claridad en cuanto a lo que es lo jurídico, la normatividad que tenemos a nivel nacional y en el Estado. Y repito, además de felicitar a la diputada Marisela Sáenz por todo el cumpleaños. Comento que valoro mucho las posiciones de mis compañeras y compañeros diputados, porque creo que en esta diversidad de opiniones, precisamente en este análisis, eso representan las iniciativas. Si no seríamos, si fuera algo en automático, si no se tuviera que discutir, pues no estaríamos hablando de la democracia que nos caracteriza, y tenemos que buscar los puntos donde vamos a converger, donde estamos de acuerdo, porque además es una situación que nos ha invitado mucho nuestro gobernador del estado. Creo que por ahí les digo a todos con sinceridad, valoro que se hayan puesto muy entusiastas a revisar y entrar en el tema. Sin embargo, yo creo que aún y cuando la legislación, se habla de la legislación federal, aún y cuando la legislación federal no hace lo que nosotros pretendemos hacer, ese es el deber ser, tiene que hacerlo en algún momento. Vamos en avanzada, lo dijeron ahorita, por supuesto. No necesariamente estamos contraviniendo las leyes o las normas federales cuando nosotros hacemos este planteamiento en la iniciativa con respecto al sistema nacional, al sistema estatal, a la propia Ley General de Responsabilidades. Creo que
si alguien dice que hay un parecido a la ley federal, creo que está muy alejado de la realidad. No es un asunto de este tipo. La ley federal tendrá que cambiar en algún momento y están obligados a ellos también con el propio sistema. Y yo creo que no es un tema político de representación de partidos. Miren, en estos meses y los diputados presentes de la Comisión de Fiscalización, el tema siempre se vuelve político y lo vamos a hablar claro y estamos aquí todos. Todo lo que se ve en cualquier comisión se vuelve un tema político, pero tenemos que ir más allá. Esto es un tema jurídico y de armonización de las normas que nosotros mismos nos impusimos en el pasado y que viene de una tendencia precisamente a lo que todos conseguimos, que es realmente un combate frontal a la corrupción, pero no solo a la corrupción, sino a la impunidad. El gran problema que se da en todo nuestro México creo que es la impunidad más allá de la corrupción, porque aunque la vemos, la podemos señalar en algunas ocasiones, la tenemos a la vista, no la sancionamos. Y en este sentido también quisiera decirles que no es un tema tampoco de voluntad, de que si queremos que nos voten a favor para que metamos estos temas. Creo que tenemos que separar, y lo he dicho no solo en este tema, la parte técnica, jurídica, de la parte política. Los expertos en el tema de fiscalización, los que tienen el conocimiento, es la Auditoría Superior. Entonces, la creamos para algo, para que haga la parte técnica de análisis de las cuentas públicas, la fiscalización, y en su momento se venían al Congreso para que nosotros aquí analizáramos algo que, créanme, en muchas coincidimos. Hay cuestiones y coincidimos también con el propio auditor, cuestiones que hacen mucha paja, y lo hemos visto en el tema de informes técnicos, y que realmente son cuestiones administrativas que tenemos que combatir de alguna manera con algunas acciones y con algunas recomendaciones y con mucha capacitación, para entrar realmente a los temas en su momento que sí tienen alguna situación de consideración. Entonces, yo sí creo, estoy convencida de que aun y cuando esto no esté en las normas nacionales o no tenga la propia fiscalización o Auditoría Superior de la Federación, este avance lo tendrá que tener en su momento, porque así se definió desde el Sistema Nacional Anticorrupción. Y tiene una parte muy importante la auditoría, que creo que se nos ha ido de las manos, es la parte de investigar y sustanciar. Cuando tiene eso, investigar y sustanciar, que realmente haya elementos que pudiera presentar ante una autoridad administrativa para una posible sanción, o ante la Fiscalía, o en su momento ante la PGR o la instancia federal. Yo sí creo que tenemos que ir separando esta parte, y tenemos que ser vigilantes como diputadas y diputados. Ahí es donde entra, que no nos quitan ninguna responsabilidad ni nos quitan atribuciones, vigilante el trabajo de la auditoría, porque en ese contexto de estar atentos a lo que hace, entonces sí podemos hacer señalamientos, y entonces ahí sí cumplimos con el papel de representantes del pueblo. Es como aquí, estamos atentos a lo que hacen nuestras secretarías dentro del Congreso, sin embargo no estamos dentro de la secretaría, pero estamos atentos y señalamos y medio conducimos en su momento a quienes nos ayudan en la parte técnica a resolver las cuestiones que como diputados no tenemos atribución. Nos toca ver más allá, hacer una política muy general. Yo insisto también que no podemos partir o no podemos hacer leyes partiendo de particularidades, tenemos que hacer leyes generales, que sean para todas las personas, y a veces de momentos o de situaciones muy particulares queremos hacer una gran ley o una gran reforma. Para concluir, quisiera a lo mejor comentar algunos aspectos relevantes de lo que yo sí encuentro propiamente en el dictamen y en la propia ley, y ser muy concreta en decir que se armoniza la legislación, estamos cumpliendo con lo que nosotros mismos nos instruimos para seguir construyendo este sistema. Yo creo que fortalecemos las atribuciones de la auditoría en este contexto, las fortalecemos y están obligados a hacer su trabajo como la ley les está marcando. Definimos una mayor claridad y amplitud en las atribuciones de esta propia auditoría en cuanto a la revisión de cuentas públicas, las denuncias que proceden de denuncias ciudadanas, que ya lo comentó Jorge. Me parece que también la ACE tiene bien definida la obligación de informar sobre los avances de observaciones y sus solventación, así como de los procesos legales iniciados a partir de los resultados de las auditorías y de la fiscalización, además de que establece en la ley también
una parte muy clara en materia de transparencia dentro de la propia auditoría. Bueno, como conclusión, yo más bien quisiera invitarlos a todas y a todos a promover las reformas correspondientes a fin de rediseñar nuestro sistema. Yo creo que a lo mejor nos parece muy allá o pensamos que nos quitan el poder o pensamos que nos quitan atribuciones, pero es ahí donde está el gran reto. Queremos contribuir a que las cosas cambien, hagamos las cosas diferentes. Si las seguimos haciendo igual, si le seguimos dejando a las diputadas y diputados, me sumo con ellos, a que tomemos una decisión con respecto a alguna irregularidad desde el punto de vista político o partidista, y entonces no vamos a tener avances en el combate real a la corrupción, y entonces no vamos a tener castigos ejemplares para quienes en su momento pues lastiman el ejercicio del gasto público y lastiman a la ciudadanía. Es cuanto que sí. Sí, muchas gracias. Meramente, no estamos en contra de la armonización de las leyes estatales integrales, simplemente queremos hacer la armonización total y no a gusto de lo que tenemos. Entonces, los que gobiernan el Estado tuvieran la auditoría con otros colores, pues yo creo que estarían también necesitar fortalecer una auditoría, auditores, colaboradores de la Acción Nacional. Fueron, yo creo que ahorita decir que dejaron de ser, que se salieron del padrón y demás, pero sabemos el origen, yo conozco y todos conocemos los orígenes. Bueno, fuera los Virtual Prince, entonces que se filie porque ya todos se dicen, bueno, en ese tenor sabemos muy bien cómo está el asunto cuando el auditor tiene nexos a algún gobernante o a algún partido, con sus credenciales, nexos amistosos y de trabajo y de patrón y demás. Bueno, en fin, no él, los anteriores, el presidente. Entonces, en ese tema, nosotros estamos en la armonización de la ley federal. Cuando la ley nacional se armonice o cambie, como bien dice la diputada Carmen, bueno, pues actualizamos nosotros también. Ahorita lo único que estamos viendo, la iniciativa del dictamen tiene muy buenas bondades, decía, los ciudadanos vayan y demanden, una serie de bondades que no estamos en contra de esas bondades, estamos nomás en la armonización total. Es decir, si son 100 hojas, no le quitemos 2, que esas 2 son fundamentales, que es que la Comisión de Fiscalización ya no tenga esas facultades, las tenga totales el auditor afín o no afín a un partido político. Ese es todo lo que trae la discusión. Por otro tema, el día de ayer presenté una moción de partes para pedirle a la comisión, lamentablemente no se instaló, de retirar este dictamen para poder hacer congruencia con las leyes nacionales y las está presentando en diferentes partes. Se lo entrego a la presidenta, si es que no se lo entregó oficial de partes, ¿verdad? Se lo dejo en ese tema. En otro sentido, también estamos ahorita siendo coadyuvantes de 21 entes de auditoría, 21 alcaldes que están solicitando derecha audiencia de esta comisión para poder ellos dar su particularidad, su punto de vista sobre esta ley que les implica a ellos también como responsables de entes públicos que son parte de la auditoría. Están en este momento estoy presentando, coadyuvando con ellos, la solicitud de derecha audiencia a 21 alcaldes solicitando derecho a audiencia de la comisión cuando se instale esta comisión para ser escuchados y que sus conformidades a su caso o sus propuestas sean incorporadas a este dictamen. Y por último, bueno, pues al inicio de la discusión yo invitaría a las compañeras y compañeros que dejáramos a los órganos técnicos de cada uno de nosotros, a los asesores y demás coadyuvantes, para que en armonía hagamos un dictamen en conjunto y podamos a la brevedad convocar una nueva reunión donde ya estén incorporadas lo que cada uno de ellas y de nosotros estamos hoy planteando en esta posibilidad, si es que queremos realmente salir en armonía con todo lo que hoy se está planteando. Serían mis propuestas, Presidenta. Perdón.
hablar con mucho gusto antes del diputado Soto. Mi participación va a estar puntualizada en base a lo que se ha manejado de la armonización entre la ley federal y la propuesta de reforma, este proyecto. Dentro de lo que detecté es dentro de que en el ordenamiento federal se maneja la creación de una unidad. En el proyecto federal le dan un peso completo, le dan un capítulo y en el proyecto de reforma que hoy estamos analizando no se incluye y básicamente es ya afianzarlo a las participaciones de mis compañeros. No se observa o falta la implementación de procedimientos para vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la auditoría, como lo señala el ordenamiento federal. Y aquí pues nuevamente retomo lo que corresponde a la armonización. Si tratamos de armonizar las dos leyes, pues vamos a buscar, ¿sí?, la inclusión de estos aspectos que para mí se me hacen que son relevantes y que se incluyan en este proyecto de reforma. Aquí otro de los puntos, pues no es necesaria la creación de una nueva unidad, ya por el tamaño, lo que es la regla federal, pues aquí nosotros consideramos nuestra comisión de fiscalización, hacer un análisis, es importante esta retroalimentación, la licenciada que viene de representación de participación ciudadana ya se está haciendo también un análisis para enriquecer este proyecto y considero de dejar a un lado lo que ahorita se ha manejado, tintes políticos, la voluntad de que hoy estamos participando en estas comisiones unidas y en particular de que esto avance. Auditor, nosotros queremos trabajar de una manera armoniosa, que el Estado avance, que usted haga su trabajo, pero que todo quede una mayor claridad, que no se queden huecos, que no se queden supuestos, malos entendidos. Es una ley, ahorita han manejado términos muy acertados, todo es perfectible y dentro de un punto que a mí me pareció importante fue pues resaltar este punto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que ya mis compañeros han dicho mucho y sobre todo lo importante, no quiero insistir. Lo único que yo quiero comentar es y más que nada es invitarlos. Miren, también se han estado hablando de los tiempos. Yo sé que los tiempos son importantes. Sabemos del rezago que tiene el sistema estatal anticorrupción y aprovechando aquí la presencia de las compañeras y el compañero del Comité de Participación Ciudadana, lo voy a decir, vuelvo a decir, más bien es una invitación por la misma complejidad del tema y de la ley, que no que sigamos trabajando en el dictamen, que tengamos paciencia y que lo revisemos bien. Todo lo que va a derivar de esta ley lleva mucha responsabilidad. Entonces, en ese sentido, pues más vale que nos tomemos el tiempo, que sigamos teniendo estas mesas, que todos los involucrados, los asesores técnicos, los secretarios técnicos, revisemos bien, porque lo repito, el tema es complejo y pues tiene que salir lo mejor. Ya se han hecho algunas observaciones, yo creo que si lo seguimos platicando saldrán algunas más. Hay temas que hay que integrar en el dictamen que se está presentando hoy y pues es todo, nada más, invitarlos a que lo hagamos con mucha responsabilidad y que no aprobemos o dictaminemos cosas al vapor por el hecho de que ya tenemos incluso un exhorto que pues nos están presionando un poco para que esto salga publicado, que se vote, se presente y se publique. Ahí concluye mi participación. Gracias. Gracias. Le robé la palabra al diputado Soto. Como bien comenta el diputado Bazán y la diputada Chávez, efectivamente no hay una armonización, por eso es que nosotros ahorita estamos queriéndoles presentar y ya sacamos ahí un documento previo que les queremos presentar ahorita. Es indispensable la armonización y es indispensable que pase esta ley de fiscalización porque resulta inoperante el sistema
como tal, o sea, es un conjunto de normatividad que tiene que salir hacia ahora así como que con paquete, porque resulta inoperante si esta ley no se aprueba, este año resulta inoperante el sistema. Entonces, aquí nuestro secretario técnico nos hizo el favor de traernos el documento. Les vamos a entregar 3 juegos, 1, ok. 10, eran 10. No, la verdad es de que no es una o dos observaciones, como bien decía la diputada Chávez, ella trae 3, 4 observaciones, nosotros traemos 70 observaciones que faltan de armonizar, entonces son 70 en 45 hojas, viene la ley federal con la ley estatal, entonces les estamos presentando estos 70. Les agradecemos mucho, lo tomen en cuenta, diputado. La agarraron completita y la revisaron completita, ¿sí? Yo creo que también le vamos a pasar una copia al auditor, claro que sí. ¿Ya la leyó? Perfecto, gracias. Más paréntesis, estas observaciones de USAID son de la iniciativa original, la de septiembre. Entonces, al día de hoy, ha habido modificaciones. Sí, estamos conscientes de ello. Lo que sucede es de que es lo que tenemos, pero es el avance que tenemos. Ya que ellos vengan a presentarnos las sugerencias, ya será sobre las modificaciones que se han hecho de septiembre a la fecha. El diputado Aguilar, ay no, perdón, el diputado Jorge Soto, el diputado Aguilar y el diputado, el doctor. Ay, claro que sí. Por lo general cedo la palabra, soy un caballero, pero no exagere, pues cierto. No, digo, todos los comentarios bienvenidísimos desde el principio, manifestar, por supuesto, todas las construcciones humanas son perfectibles y una ley, una iniciativa no está ajena a ser perfectible, en todo el buen ánimo. Y ya no quería hablar, pero pues el diputado Bazán hizo una referencia, fiel a su costumbre, tira la puya y luego se va. Repito, en Chihuahua, como en ningún estado, nos atrevimos a hacer un proceso distinto en nombramiento del Auditor Superior del Estado y de la hoy fiscal especializada en combate a la corrupción. Como ningún estado, y ni siquiera a nivel federal, nos atrevimos, hicimos un trabajo muy pulcro, que nos costó mucho, de entrada para invitar a 9 especialistas en estos temas, con toda la solvencia técnica, con toda la capacidad, con todo el currículo, pero además con integridad y solvencia moral probada. En un proceso sin precedentes, una convocatoria abierta, pública, como no se ha hecho nunca en el estado de Chihuahua ni en el resto del país. Cada entrevista fue pública, a los que no podían estar presencialmente lo podían hacer vía remota. Los que no han visto las entrevistas y no han seguido el proceso todavía lo pueden hacer porque lo tenemos en el archivo del Congreso. Por apreciaciones muy particulares, y estimo a veces con una vena política, está repitiendo lo mismo sin acreditar y sin probar dichos, pues la verdad me parece, por decirlo menos, irresponsable. Este fue un proceso sin precedentes, pulcros, transparentes, algo de lo que nos deberíamos de felicitar todos los chihuahuenses. Y fue un trabajo de la legislatura pasada, y debo decir también, sin mucho argumento, presentaron una controversia, es una inconstitucionalidad, la Suprema les dio palo, porque este fue un proceso, realmente puede ser tomado como caso de estudio para replicarlo y repetirlo a nivel nacional. Qué lástima que el diputado Bazán tira la puya, como acostumbra, no se queda a enfrentar los argumentos. No quería entrar a este tema porque estábamos en muy buen ánimo, pero no se vale estar aventando argumentos que no son tales y que responden mucho más a otros intereses que no tienen nada que ver ni con lo técnico, ni con lo jurídico, ni con la auditoría, ni con el buen uso de los recursos. Espero no tener que participar otra vez, presidente. Gracias. Diputado Aguilar, diputado Sarmiento. Perdón.
No, efectivamente hay que ser responsables por lo que uno habla, pero miren, no hay que decirles responsables a los que están en contra de uno. Yo creo que este es un asunto esencialmente importante, muy importante. Necesita evidentemente saberse que esta decisión pues tiene que ver con un análisis de los sindicatos a fondo. Yo no sé hasta qué punto sean expertos los que contestó el diputado Soto. Yo lo que digo es, los gringos que ahora quieren meterse con nosotros, que se dieron entrada a esta reunión, quién sabe por qué, evidentemente es un asunto de carácter curioso. Si vamos a hacer una consulta a expertos de afuera, bueno, pues que sea por lo menos mexicanitos, necesariamente tenemos que reducir nuestros temas. Nosotros sí estamos analizando la sociedad, pero este no es un asunto completamente de la corrupción, es un asunto general que tiene que ver con la facultad genérica del Congreso. Evidentemente, las cosas que aquí nos ha leído el nuevo contador son incorrectas, necesariamente tenemos que cambiarlas, aunque venga la anuencia del gobernador y de, no importa, usted tiene que venir a responder a un Congreso que es plural. Evidentemente, yo digo, nosotros tenemos que definir que hay aquí una resolución correcta. Tenemos que reinstalar la atribución del Congreso para la fiscalización del uso de recursos públicos, que es lo que nos obliga la ley, la Constitución y todos los demás. Evidentemente, pueden haberse equivocado los de Durango y los de Jalisco. A lo mejor andan en la Plaza de los Mariachis, en lugar de andar pensando en algún centro intelectual. Yo les digo a ustedes, evidentemente en Chihuahua tenemos que revisarlo, y hay que revisarlo para que nosotros hagamos bien las cosas, y obviamente hay que recuperar las atribuciones de que todos los diputados, todos, del PAN y de otros grupos, evidentemente puedan tener intervención con expertos, con técnicos, con gente que forme parte de la auditoría, y por supuesto con la aplicación de la ley del Estado de Chihuahua. Gracias. Licenciada Acosta, pues buenas tardes, gracias por su ilustración respecto al tema. Definitivamente usted es una persona que maneja muy bien este tema de auditoría. Yo creo que todos hemos estado de acuerdo en cuanto a la organización que se requiere, eso ya no queda a discusión. Sin embargo, pues hacer una reflexión al momento de analizar con nuestros asesores en lo personal respecto a dar esta facultad que se me hace tan amplia en la auditoría, el hecho de iniciar una auditoría de, en cierta manera, juzgar y en su momento pues ordenar la ejecución de las observaciones que se van a hacer. Se me hace pues una facultad muy amplia, y sí se me hace que quita la gran facultad que tiene la Comisión de Fiscalización en cuanto a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas anuales. Creo que hay muchas cosas que modificar, que revisar. Está la revisión en las cuentas anuales respecto a... está la revisión que hacemos, dice usted, en uno de los momentos que se espera hasta 2 años para poder dar vista a la Comisión de Fiscalización. Creo que esto pudiera ser una manera de perfeccionar ese tiempo. Si ustedes hacen una auditoría en este mes y detectan una irregularidad grave, no veo cuál sería el impedimento de hacer ver esa situación a la Comisión de Fiscalización, para que la comisión pueda reunirse y pueda, en su caso, pues sugerir el ejercicio de la acción penal o la observación administrativa que correspondiera. Pues invitar a mis compañeros definitivamente en el mejor ánimo de hacer esto perfectible, pero sí cuidar que no caiga toda una facultad amplia en un solo organismo. Gracias, diputada. El auditor. Bueno. Gracias por escucharme nuevamente, y yo lo que veo pues es un ánimo de llevar a cabo una revisión de la ley actual,
Yo creo que ahí sí veo yo coincidencia entre todos los legisladores de que esa ley se debe de revisar. Veo también un ánimo de hacerlo lo más pronto posible, con tiempo, pero lo más pronto posible. El decirles que nosotros estamos en la mejor disposición de seguir discutiendo el tema con ustedes. Cualquier solución que ustedes consideren pertinente, nosotros lo vamos a acatar. Y cualquier posibilidad que tengamos de poderles apoyar técnicamente para efecto de que tomen la mejor decisión y que ésta esté dentro del marco de la constitucionalidad, será sin duda, yo creo que generará un producto bien hecho y quizás hasta mejor que cualquier otro estado lo haya hecho. Ya leí yo las observaciones que envió el Comité de Participación Ciudadana, efectivamente son 70, las leí las 70, no señalan tanto una falta de armonización, son observaciones que hablan de comas, de puntos, de repetición de conceptos, de contradicción de tiempos, y me parece que son muy viables. Yo a la secretaria técnica de la comisión le dije que son muy atendibles, de hecho, pero no llegan a ser una sentencia en el sentido de que no haya armonización. Al contrario, no hacen pronunciamiento al respecto. En cuanto a lo que decía el diputado Bazán, de que se armonice completamente, pues eso es precisamente lo que yo vengo a pedirles. O sea, si prácticamente tomamos la ley federal y la adecuamos y cambiamos los términos federales, cuando se dice federación se diga Chihuahua, eso es lo que estamos pidiendo. Si le podemos agregar algunas cuestiones que si la iniciativa sí contemple que son mejores que la ley federal, como por ejemplo el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación da a conocer las irregularidades antes de que estén solventadas, y entonces prácticamente, como sucedió aquí en Chihuahua, al día siguiente aparecen las fotografías de los alcaldes en primera plana diciendo que se robaron y que los van a meter a la cárcel. Eso es lo que tenemos que evitar. La iniciativa plantea que hay un periodo para solventar y de confronta, y ese periodo vence hasta que los presidentes municipales, como el caso que menciona el diputado Aguilar, no explican a cabalidad por qué tomaron esa decisión. No puedo responder por los actos realizados por mis antecesores, pero lo que sí puedo decirles es que he estado inculcando en los auditores que nos pongamos en los zapatos de quien toma las decisiones y que seamos muy firmes con aquellos que tienen una decisión que detrás de ella se encuentra un dolo de afectación a la hacienda pública y el propósito de beneficiarse para sí o a un particular, y que seamos muy comprensivos respecto a aquellos servidores públicos que por error cometieron una inconsistencia a la hora de aplicar los recursos. Esa es la filosofía que creo que tiene que prevalecer en estos órganos fiscalizadores. Entonces, yo en la mejor disposición de colaborar con ustedes y sobre todo en la mejor disposición de dejar la mejor ley, independientemente de quién gobierne, independientemente de quién tenga la mayoría en el Congreso e independientemente de quién sea el titular de la Auditoría Superior del Estado. Muchas gracias. Gracias. Nada más hacer 3 comentarios. Quien juzga no es propiamente la auditoría, pues esto se tendrá que ir a un tribunal y se tendrá que ir con un juez penal en su momento, ahí se resuelve finalmente. Por eso siempre mi insistencia en la comisión de que nosotros no somos quienes decir si hay una responsabilidad penal o administrativa, porque ya estamos desde ahí condenando, cosa que sucedió en muchos medios, pues ya se señalaron alcaldes y a muchos funcionarios por alguna responsabilidad que realmente con la investigación que se haga posterior en la auditoría, pues a lo mejor no se tiene realmente esa posible irregularidad. El otro tema sería, no es una armonización, yo insisto, aun y cuando algunos estén de acuerdo conmigo, no es una armonización con la ley de auditoría de la superior, es una armonización del sistema nacional anticorrupción de lo que marca la ley general. Yo les propongo ir más allá en la avanzada y además decirles que este proyecto en su momento lo que se pueda modificar para avanzar un poco más, pero sí está a nivel nacional, incluso internacional, marca las mejores buenas prácticas en materia de fiscalización. Y si eso nos lo está diciendo a nivel nacional e internacional, pues creo que es el camino a seguir, siempre que podamos ir perfeccionando en donde a lo mejor pues, podamos dejar estas lagunas, cosa que no se hizo en el pasado, por eso seguimos teniendo una ley ahorita vigente que tiene muchas deficiencias y que a veces no nos marca el camino correcto. Pues otra vez, rápido, y tiene
tiene algo que ver con lo que acaba de decir el auditor y la diputada González. A como está planteada la iniciativa, obviamente perfectible, se puede crecer, etcétera, la auditoría en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, juzga. En caso de que detecte alguna irregularidad, integra un expediente o algo presenta en materia administrativa a lo que será el Tribunal de Justicia Administrativa. Si es materia penal, pues al Poder Judicial. Aprendamos de nuestra propia experiencia reciente. Sí, con este principio de anualidad y cuando se aprueban o se llegan cuentas públicas en el Pleno del Congreso, no es propiamente el término, pero por la que sí lo conocemos. Ahí sí por lo menos provocamos un juicio mediático de funcionarios públicos. En alguna medida, sin estar demostrada una culpabilidad, al llegar a una cuenta pública en el Pleno, ya estamos exhibiendo a alguien. Esta iniciativa, cuando la auditoría detecta una irregularidad, pues por supuesto que cuidará todo esto hasta que un tribunal no defina lo que tiene que definir, una responsabilidad en todo caso. Aprendamos de nuestra propia experiencia con este principio de anualidad, que puede convertirse en 2 años, como bien lo dice el auditor. Aprendamos de nuestra propia experiencia y acordémonos de Villahumada. De aquí a que se concluya la auditoría, de aquí a que se revise la cuenta pública, pues un probable responsable ya estaba en el extranjero. Aprendamos de nuestra propia experiencia. Tuvimos 2 sesiones viendo precisamente temas de cuentas públicas, donde unos los querían bajar, otros los querían subir, unos están de acuerdo. Démonos eso también y vayámonos a lo estrictamente técnico y jurídico. Este es el espíritu de esta ley, por supuesto perfectible, pero aprendamos de nuestra propia experiencia y entendamos también que lo que legislamos no es para legislar lo que conviene al momento de esta legislatura a diputadas o diputados en particular, o a miembros de una comisión o de otra. Estamos obligados, creo, a legislar lo que sea mejor de aquí en adelante, no por el interés particular de la comisión a la que pertenecemos, del interés que tenemos en esta legislatura. Gracias, diputado. Bueno, pues yo únicamente quiero agradecer al auditor su presencia, que sin duda alguna ha sido muy enriquecedora su participación. Agradecer la presencia también de las y los integrantes de Comisión de Participación Ciudadana, de mis compañeras y compañeros diputados que estuvieron aquí con la exposición y sobre todo de las y los integrantes de Comisiones Unidas. Esta exposición que tuvieron, que a pesar de que no se pudo ser una reunión formal de Comisiones Unidas, sin embargo tuvieron la disposición de quedarse y escuchar, aprovechar que está aquí el auditor, pero también escucharlas y los comentarios que sin duda alguna son muy enriquecedores. Decirles que desde la última reunión que tuvimos de Comisiones Unidas, que era la transparencia y anticorrupción, a propuesta de la diputada Ana Carmen Estrada, ella pedía el que se tuviera más tiempo para analizar. No tuvimos ningún inconveniente, al contrario, creo que todo lo que sea para poder tener mayores elementos para poderla aprobar y sobre todo, bueno, y que en un momento dado de manera conjunta, de manera mayoritaria podamos sacar este tema, pues la disposición, yo como integrante de Comisiones Unidas y yo, mis compañeros de Acción Nacional, estamos en la misma disposición de analizarla el tiempo que se requiera. Entonces, bueno, yo lo único que les pediría es que las propuestas que se han hecho aquí, modificación, pues se hagan llegar a la Secretaría Técnica de manera escrita. Creo que eso sería muy importante, que de manera formal se hicieran llegar a la Secretaría Técnica. Y pues de nuevo, muchas gracias. Muy buenas